Hola, buenos días. No, muchas gracias por la invitación. Espero que esto sea de su agrado, que al menos les ayude a tener un poco más de conocimiento de qué podemos hacer en el área de animales acuáticos en cuanto a animales de compañía. Y si son nuevos en este ambiente, pues también espero les llame la atención y nos ayude a que podamos hacer crecer esta área tan interesante. Entonces, el día de hoy les voy a hablar un poco de lo básico que hacemos en una consulta de animales acuáticos, en esta plática titulada El ABC en la consulta. Entonces, de manera muy general, prácticamente cuando nos referimos a animales acuáticos, vamos a hablar de todos aquellos especímenes que dependen directamente del medio acuático para su ciclo de vida. ¿Vale? Entonces, es parte de su hábitat, es donde se alimentan, donde se reproducen. Y este grupo de animales prácticamente abarca todos los taxas que conocemos, que va desde mamíferos hasta invertebrados. Y bueno, ¿en dónde cabe el papel del médico veterinario en animales acuáticos? Pues prácticamente tenemos varias áreas. Hablando en cuanto a fauna silvestre, están los animales de vida libre, tenemos colecciones zoológicas, en acuarios también, y bueno, en animales de compañía no convencionales. Y este entorno prácticamente maneja múltiples áreas de conocimiento. Algo muy importante y que probablemente esté repitiendo en la plática es, hay que buscar el apoyo de otros compañeros. No sabemos todo, pero al final se juntan fuerzas y ya verán cómo nos va ayudando en nuestro día a día, sobre todo para mejorar la salud de nuestros pacientes. Entonces, de manera muy rápida, un poco de anatomía, me estoy enfocando un poco más a peces, pero de la parte importante que quiero hablar sobre todo es eh, la especialidad que ellos tienen prácticamente para no gastar energía en su medio acuático, ¿no? Ellos prácticamente es un corazón, el cual va a bombear sangre no oxigenada y directamente a las branquias, la cual va a adquirir el oxígeno, ¿no? Por difusión pasiva. Otro punto importante en peces es la presencia de la vejiga natatoria, la cual es una cámara que se va a llenar de aire o de gas, dependiendo la especie de pez, que le permite mantener la flotabilidad en el agua. Y más que nada me quiero enfocar en estas partes porque es donde vamos a tener también de las principales patologías en cuanto a la consulta. Otro punto importante también, los peces al estar cubiertos de escamas, ellos secretan una capa de moco y esta capa de moco tiene múltiples funciones. Es una barrera física, es una barrera inmunológica, trae su propia microbiota que le permite también defenderse contra otros microorganismos. Entonces, es también una parte muy importante de la salud de estos ejemplares. Y hablando un poco de las branquias en particular, en los peces se encuentran protegidas por un opérculo, que es una capa, digamos, una capa que va a evitar que tenga un contacto directo con el ambiente. ¿Okay? Estos animales tienen arcos branquiales, 4 por cada lado, y las branquias anatómicamente tienen diferentes partes. Una de ellas son las espinas branquiales, las cuales son unos pequeños picos que se encuentran ahí que sirven para filtración y en algunos especímenes sirven para capturar ciertas moléculas o ciertas partículas flotantes que pueden servir como alimento. Tienen una lámina o un filamento principal que ese a su vez se va a dividir en filamentos secundarios. La principal función de las branquias prácticamente es la fuente de oxígeno y sangre en los peces y es el órgano más vascularizado que vamos a encontrar. Una característica en los peces es que ellos
tienen un corazón que solo trae un atrio y un ventrículo. Y este corazón tiene una parte que se llama el callado venoso, que es donde va a juntarse la sangre antes de pasar al atrio. Posteriormente pasa al ventrículo y por último se junta la sangre en lo que viene siendo el bulbo arterioso, que es el que va a mandar la sangre no oxigenada hacia las branquias. Las branquias van a capturar el oxígeno que se encuentra disuelto en el agua y a su vez se va a diseminar por el cuerpo oxigenando todo el sistema. Y ese es un ciclo cerrado de circulación, como la mayoría de los vertebrados y algunos invertebrados. Como ya mencioné, punto importante, el intercambio gaseoso. Tenemos dos principales formas en las que se lleva a cabo. El primero es un bombeo oral y opercular, que este es el clásico movimiento que vemos en los peces teleosteos. Y también tenemos el otro movimiento que es con la boca abierta, que ese es el movimiento clásico que se ve en la mayoría de los tiburones, que ellos al estar nadando con la boca abierta permiten que el agua pase directamente hacia las branquias y se oxigene. Como ya mencioné, el oxígeno del agua se va a extraer por difusión simple. ¿Qué quiere decir esto? Al ser una sangre muy baja en oxígeno a la que está llegando del corazón, va a pasar de mayor concentración que está en el agua a menor concentración que es directamente hacia los vasos sanguíneos. Se habla que las branquias llegan a extraer más del 80% del oxígeno que se encuentra en el agua. Entonces son muy eficaces haciendo su trabajo. Los peces tienen hemoglobina igual que los mamíferos y sus eritrocitos van a ser nucleados. Hay algunos reportes y estudios científicos en los que han llegado a reportar que pueden llegar un solo eritrocito a vivir hasta 2 años y medio. Entonces, considerando eso con un eritrocito de un mamífero, es exageradamente alto. Y también cuentan con otras células, en este caso células blancas, muy parecidas a la de los mamíferos, que se cree y se ha visto que tienen funciones muy similares. En cuanto a los desperdicios, que también es uno de los trabajos importantes de las branquias, el amoníaco va a ser el principal desecho que tienen estos animales y casi todo el porcentaje del amoníaco producido por un pez se va a eliminar a través de las branquias y en menor porcentaje a través de los riñones. Se habla que los peces de agua dulce llegan o son capaces de producir hasta 20% de su peso vivo al día de amoníaco y en los peces marinos del 1 al 2%. Y esto también se le conoce como la homeostasis en el agua. Esto debido a que los peces de agua dulce, al estar en un ambiente con una menor cantidad de amoníaco disuelto, tienen que producir y liberar ese amoníaco en el agua. Los peces marinos, al contrario, ellos necesitan retener lo más que puedan de agua para evitar deshidratarse, ya que su ambiente es un ambiente hipertónico y entonces necesitan conservar el agua para evitar deshidratarse. Entonces, uno de los puntos importantes y clave cuando hablamos de la consulta de acuáticos y la medicina es la calidad del agua. Hay estudios retrospectivos en los cuales se ha visto que hasta el 90% de los problemas de salud de los organismos acuáticos está intrínsecamente relacionado con la calidad del agua. El agua, como bien sabemos, va a tener ciertas características físicas, químicas y biológicas, las cuales tenemos que conocer para poder determinar si hay alguna alteración que pueda estar causando alguna patología en nuestros ejemplares. Particularmente enfocándonos en peces y anfibios, que son los que traen un contacto directo con el agua. Hay algunos otros animales como, por ejemplo, las tortugas marinas que también están en contacto directo, pero no son tan sensibles a los cambios como estos grupos. Y bueno, hay que recordar que el agua es un excelente solvente y un excelente conductor térmico. Entonces, hay un mensaje o hay un dicho muy importante que sirve mucho para este tipo de especímenes, donde la dilución es la solución a la contaminación. Entonces, mientras seamos capaces de diluir nuestro medio,
vamos a poder disminuir las concentraciones de aquellos agentes o aquellos sustratos que no querramos en nuestro acuario, nuestro hábitat. También vamos a tocar esto de manera general, pero bueno, uno de los más importantes es la temperatura. Los peces, anfibios y reptiles son animales ectotermos. Eso quiere decir que van a estar dependiendo de la temperatura ambiental para regular su propia temperatura. De manera muy general se habla que tenemos dos grupos de organismos acuáticos relacionados a la temperatura. Los clasificados como animales tropicales, que pueden ir de temperaturas de 25 a 28 grados centígrados, pero en los trópicos puede llegar arriba de los 30 grados centígrados. Y los templados, que son aquellos de aguas frías, ¿no? Que pueden ir de los 18 a los 22 grados centígrados, o incluso menos. De los peces tropicales, pues podemos pensar en el pez beta, ¿no? En los peces amazónicos, los cíclidos. Peces templados, hablamos de carpas koi, peces dorados. Aquí también tenemos al ajolote, ¿no? Que son animales que tienen que estar por debajo de incluso los 20 grados centígrados para poder mantener un estilo de vida adecuado. Es importante recordar que todos los cambios de temperatura deben ser realizados de manera paulatina, ¿no? Se habla que al menos un cambio de temperatura de 1 a 1,5 grados por hora es lo que va a causar menor estrés en el animal. Hay muchos eventos en los que se dan cambios repentinos de temperatura, ya sea de manera accidental, ¿no? En los cuales podemos incluso causar un choque térmico en los pacientes. Algo importante también, a mayor temperatura del agua, la cantidad de oxígeno disuelto va a ser menor. Y algunos signos clínicos que podemos asociar a cambios en la temperatura en el agua, por ejemplo, cuando tenemos temperaturas muy bajas en animales que no están adecuados a esas temperaturas, podemos tener animales que empiecen con anorexia o distensión celómica. En casos contrarios con hipertermia, son animales que van a estar letárgicos, casi no se van a mover y van a empezar a boquear. Esto debido a que el oxígeno pues, va a ser mucho menor al que están acostumbrados. El pH, que también es otra de las partes que tenemos que revisar siempre. No vamos a estar midiendo la acidificación del agua por los iones hidrógeno. Vamos a tener fluctuaciones durante el día, entonces es muy importante conocer cómo funciona, en este caso, nuestro acuario en casa. La estabilidad que vamos a tener con el pH también va a ser afectada por los buffers que tengamos, como por ejemplo la dureza. Y hay varias cuestiones que pueden alterar el pH en nuestro ambiente acuático. De las principales vamos a tener presencia de materia orgánica, la lluvia e incluso metales pesados. Algunas alteraciones que podemos ver, un pH bajo puede causar anorexia. Vamos a ver peces boqueando, ¿no? Peces que van a mantenerse lo más pegados debajo de la superficie. Y se habla que un pH elevado o alto es muy raro. Casi siempre se maneja que alcanza una meseta alrededor del 8.5. Y cuando tenemos un pH extremadamente ácido, se habla de 4.5 o menor, ya podemos tener mortandades. Otro punto clave que es del día a día cuando tratamos este tipo de ejemplares es el nitrógeno y su ciclo. Tenemos 3 principales compuestos. El amoníaco, que como ya bien vimos es el principal desecho. Los nitritos y los nitratos, que son los compuestos en los que se va degradando este amoníaco. El amoníaco es mucho más tóxico en un ambiente ácido. De las principales lesiones que podemos encontrar va a ser una hiperplasia en branquias. Vamos a ver hemorragias y también el engrosamiento. ¿Qué es lo que puede causar un aumento en el amoníaco? Un aumento en la densidad poblacional, ¿no? Que tengamos más peces de los que necesitamos y de los que el ambiente puede estar procesando esta cantidad de amoníaco, que a su vez va de la mano con una falta de biofiltro o bacterias que puedan degradar el amoníaco. ¿Cómo podemos corregir esto? Hay que disminuir el pH, ¿no? Hay que llevarlo a ser algo más básico que ácido.
la comida se debe disminuir, incluso se puede dejar de ofrecer por un momento. Hay que adicionar un biofiltro, hay que controlar la temperatura y lo más importante son los recambios de agua. Son nuestro mejor amigo con estos animales. También pasamos a los nitritos, que es 10 veces menos tóxico que el amoníaco, pero sigue siendo bastante tóxico. El nitrito va a causar una enfermedad que se llama metahemoglobinemia, que prácticamente la hemoglobina se va a convertir en metahemoglobina y va a hacer que pierda su función de acarrear el oxígeno en la sangre. ¿Qué nos puede causar el aumento de nitritos? Una contaminación por cloro, el uso de agua de la llave, una limpieza excesiva del acuario, lo cual nos va a llevar también a la pérdida de biofiltro. ¿Cómo podemos corregir esto? Algunos son con cambios de agua. Podemos usar agua alcalina, no agregar sal, vitamina C, disminuir el pH y principalmente el azul de metileno, que es el tratamiento principal para la metahemoglobinemia, que prácticamente nos ayuda a través de un proceso de óxido-reducción a regresar esta capacidad de transporte de oxígeno de la hemoglobina. Se habla que lo ideal es menor a 0.1 partes por millón en peces de agua dulce. En acuarios de agua salada es mucho más seguro la cantidad de nitritos debido a que el cloro va a competir directamente a nivel de las branquias, a un nivel celular, en el intercambio con el nitrógeno. Entonces tenemos un poco más de amortiguamiento que a comparación de los peces de agua dulce. Y por último, los nitratos, que es el último compuesto en el que se va a degradar el amoníaco, es mucho menos tóxico que los dos anteriores. Se habla que puede estar hasta 100 partes por millón en el acuario y en el que se va a empezar a encontrar algunas alteraciones. Este principalmente se va a dar por una acumulación de desperdicios, ya sea de comida o por los desechos de los peces. Se ve más en acuarios con peces carnívoros y se habla que puede llegar a causar una inmunosupresión en los animales. Lo vemos principalmente cuando son aguas completamente verdes. Hay una menor cantidad de oxígeno, dióxido de carbono y el pH también está disminuido. ¿Cómo corregimos estos niveles? Principalmente con cambios en el agua, mejorando la calidad de la comida y se ha reportado que en el asmobranquios puede llegar a causar bocio. Este es un esquema muy resumido de lo que sería el ciclo del nitrógeno. Tenemos restos de alimentos y todos los desechos metabólicos, que son los que van a liberar amoníaco en el ambiente. Este amoníaco va a ser degradado a través de bacterias nitrificantes como la nitrospira y la nitrosomonas en nitritos. A su vez, los nitritos son degradados por bacterias como nitrospira y nitrobacter en nitratos. Y los nitratos tienen diferentes caminos. Uno de ellos es la principal fuente de alimento para las plantas, que a su vez van a ser alimento para otros tipos de organismos acuáticos. También pueden degradarse aún más en nitrógeno, el cual se va a evaporar en la atmósfera, o podemos irlo desechando a través de cambios parciales del agua. Entonces es algo muy, muy sencillo, pero que sirve mucho para ilustrar un poco cómo funciona esto, el ciclo del nitrógeno, y saber en qué parte está fallando en nuestro sistema y cómo podemos arreglarlo. Otra parte importante es la dureza del agua. Dentro de esta dureza vamos a tener una dureza de carbono, que es la capacidad de buffer, que es la que nos ayuda a controlar el pH, ¿no? Dar la alcalinidad al agua, ya que este puede ser muy bajo y va a estar fluctuando. Esto principalmente se da a través de carbonato y bicarbonato, que son los que nos van a proporcionar esas características. Y también tenemos otro tipo de dureza, que es la dureza general, que esto nos las va a dar el magnesio del calcio. Puntos importantes, un desbalance en la dureza general puede llegar a afectar medicaciones cuando tenemos que agregarlas al ambiente. Y también es una parte esencial para invertebrados y para el exoesqueleto y las conchas de los moluscos. Prácticamente vienen las concentraciones generales, pero también estas pueden ir variando dependiendo
el tipo de ejemplares y el ambiente. Y algo muy importante de tener en cuenta es que el magnesio debe ser proporcional a la salinidad que tenemos en nuestro ambiente. La salinidad, que también es de suma importancia, no solo en acuarios de agua salada, sino también de agua dulce. Un manejo que podemos usar para la sal en ejemplares de agua dulce es, podemos disminuir el estrés por osmorregulación, agregando un poco de sal. En esta parte son 5 partes por millón, lo cual va a hacer que el intercambio y el desecho de amoníaco sea un poco más sencillo para ellos. ¿Qué podemos usar? Lo ideal es usar una sal de acuario específica para los acuarios, pero también se puede usar sal de roca, sal de mar, sal para alberca. Hay que tener cuidado en usar sal de mesa, debido a que esta sal es yodada y también tiene agentes antiaglomerantes que podría causar alteraciones en nuestro acuario. Es un tipo también de tratamiento que se puede usar en peces de agua dulce para ectoparásitos, ¿no? Al cambiar la osmolaridad del agua con un poco de sal, nos ayuda a que estos parásitos que están acostumbrados a estar en agua dulce se deshidraten. Entonces podemos dar baños de agua salada, que también se hace al revés con algunos ejemplares de agua salada, se hacen baños de agua dulce, ¿no? Que en lugar de deshidratar, vamos a sobrehidratar a los parásitos y también vamos a lograr apoyar a nuestros pacientes. Contraindicaciones de la salinidad. Uno de ellos, bueno, que nuestra salinidad esté muy elevada, aunque suena un poco redundante, es importante tener eso en cuenta, ¿no? Cuando el oxígeno disuelto es muy bajo, que va de la mano con temperaturas muy elevadas. Cuando tengamos en patologías de branquias, también no queremos alterar este balance de osmorregulación. Y depende mucho de tolerancias por especies. Hay especies que pueden tolerar ciertos grados de salinidad y hay otras que son mucho más sensibles. Y se habla que para el agua de mar es una concentración del 3.5% o 35 gramos por litro. Otro punto importante es el agua de la llave. Va a ser uno de los principales fuentes de cloro. Se habla que llegan a tener en promedio de 0.5 a 2 miligramos por litro de cloro. Y para que se produzca una intoxicación por cloro es más que suficiente con que estemos arriba de 0.02 miligramos por litro. Entonces es algo de lo que tenemos que tener muy en cuenta al momento de tener este tipo de pacientes. Hay que usar, se recomienda el anticloro, ya que se creía que dejando evaporar el cloro del agua era más que suficiente para poder estar libre de, pero se ha visto que las cloraminas en el agua son mucho más estables, entonces no siempre es algo 100% fiable. Al momento de que el agua va a decloranizarse sola, no, esto también va a consumir oxígeno y va a disminuir el pH, entonces también hay que tener en cuenta esto. ¿Qué podemos hacer para manejar los niveles de cloro en el agua? Aparte de los anticloros, podemos aumentar la aireación. Podemos usar bicarbonato de sodio para combatir el cambio del pH y vitamina C. Si tenemos una urgencia, se habla que se puede usar carbón activado, pero normalmente las intoxicaciones por cloro llegan a ser muy difíciles de prevenir una vez que ya está disuelto en el agua. Hay signos clínicos que pueden empezar, los menores son lesiones branquiales, hay distensiones celómicas, pero también hay muerte súbita. Entonces es uno de los puntos que hay que tener más cuidado con estos ejemplares. Y el oxígeno, al final, es parte indispensable para la supervivencia. Se habla que en sistemas sanos o lo de manera natural, hablamos de sistemas de 70 a 100% de saturación de oxígeno. Concentraciones menores al 40% puede ser mortal para la mayoría de las especies que no están acostumbradas a situaciones de hipoxia. Y sobresaturación o arriba del 110% puede causar embolismo gaseoso o la enfermedad de las burbujas, como se puede ver en la imagen inferior. No, es importante si no se tiene una buena
cantidad de oxígeno disuelto, hay que suplementar la aireación y también tener en cuenta que el oxígeno disminuye por las noches, sobre todo cuando tenemos acuarios sobrepopulados. Igual de manera muy sencilla, vamos a ver un poco del sistema de soporte, los tipos de filtración que podemos tener para estos sistemas. Prácticamente son tres. El primero es la filtración física, la cual a través de gradientes de mayor a menor tamaño de las partículas nos van a ir ayudando a filtrar. En la primera imagen, los tambos verdes prácticamente se encuentran llenos de arena. Esto es parte de un sistema de filtrado para agua marina en un centro de rehabilitación, ¿no? Entonces es un filtrado que tiene las tres etapas, pero ese es el tamaño de los filtros de arena. Y en la foto de la derecha es un filtro que tiene también los tres tipos, pero es un filtro casero. No es necesario a veces incluso necesitar no tener la excusa de no tengo dinero para un filtro, sino con que se cuente con todos los sistemas que se requiere y se haga una valoración de que esté funcionando es más que suficiente. Entonces también ese filtro funciona bastante bien y va de un mayor tamiz a un menor tamiz. El siguiente tipo de filtrado es la filtración biológica, que esta es la que se lleva a cabo por las bacterias nitrificantes. ¿Cuál es la finalidad de este tipo de filtración? La degradación del amoníaco. Y el tipo de filtro que podemos usar son este tipo de implementos, ¿no? Tenemos algunas piedras, tenemos también este tipo de cerámicas que al ser rugosos, al tener espacios, cavitaciones, nos permite tener una mayor superficie para que las bacterias prácticamente colonicen y puedan llevar a cabo su parte de filtración. Tenemos también algunos cultivos de bacterias que se pueden agregar directamente a un acuario, ¿no? Tenemos el muy famoso síndrome del acuario nuevo, el cual justo se da por una falta de un filtro biológico o por un filtro biológico muy joven que todavía no está listo para llevar a cabo todo el proceso de la desnitrificación. Entonces, esto también es una de las partes importantes que hay que considerar con nuestros clientes. Y por último, tenemos la filtración química, ¿no? La cual a través de diferentes compuestos nos van a ayudar también para quelar diferentes componentes disueltos en el agua. De los más comunes y los que se usan de manera bastante regular, ¿no? Se encuentra el carbón activado. Entonces, entrando un poquito a la parte de la evaluación clínica de los organismos acuáticos, nos vamos a basar en el ECOP, en el examen clínico orientado a problemas, que prácticamente nos va a dar un modelo a seguir para llegar a un diagnóstico y poder corroborar que sea un diagnóstico definitivo y poder generar un plan terapéutico para cada paciente, ¿no? ¿Qué partes lo componen? Bueno, principalmente es la reseña del paciente, que es donde vamos a tener, en caso de que estamos hablando ahorita de animales de compañía no convencionales, el nombre de nuestro ejemplar, qué especie es, que eso es algo bastante importante tener en cuenta, qué edad tiene, el sexo, el peso y la identificación en caso de que sean ejemplares que tengan algún registro. Por ejemplo, ejemplares que vienen de UMA, también es muy importante en medida de lo posible tener los papeles en regla. La historia clínica, que es la que nos va a hablar del pasado del ejemplar, nos va a hablar también cuál es la dieta, qué es lo que come, cantidades, cada cuánto. El ambiente en esta parte importante, pues es cómo es el acuaterrario o cómo es la pecera, de qué material es, qué capacidad tiene, justo qué tipo de filtro tenemos, si medimos o no los parámetros del agua, si sí, cómo están esos parámetros. No todo de lo que ya hablamos hace un poquito viene aquí a ser la parte importante del interrogatorio con el propietario, con el tutor,
Parte de medicina preventiva también, si han desparasitado algunos ejemplares, si se han enfermado anteriormente, de qué se han enfermado, qué otros problemas tuvieron, también nos van a ayudar para llevar a cabo este interrogatorio. Pasando a esto, vamos a tener lo que es una anamnesis, que es el motivo de consulta, ¿no? ¿Por qué están con nosotros el día de hoy? Esto es algo muy importante que también no es solo importante para el ejemplar, pero también para el propietario. Hay que recordar que el propietario se va a presentar queriendo una respuesta y una resolución al problema de su ejemplar. Puede que encontremos múltiples factores diferentes o incluso otras enfermedades que tenga el paciente, pero parte del manejo también del cliente es poder resolver su inquietud, su duda, que en ese momento es justo la anamnesis, ¿no? Mi motivo de consulta es, mi pez no come y ya descubrí que tenemos muchos problemas y aunque se los podamos resolver, si no tocamos el punto de por qué no está comiendo el pez, ¿no? Puede sonar chistoso, pero es parte que incluso se molestan los propietarios. Entonces siempre hay que tener en cuenta que no solo estamos tratando al paciente, sino también estamos trabajando con el propietario o tutor. Después de esto, podemos realizar nuestro examen físico general. Sobre todo en organismos acuáticos es muy importante y podemos realizar este examen en dos fases. Una fase que es a distancia, que es sin la manipulación del ejemplar, ¿no? Siempre hay que pedir que se transporten en algún recipiente que sea transparente, que nos permita verlo, que nos permita valorarlo. Vamos también a valorar cómo se ve físicamente el ejemplar, cómo se ve conductualmente, si tenemos alteraciones, ¿vale? Y una vez que pasamos a la parte de manipulación, es donde vamos a ya tomar algunas medidas como el peso, podemos medir a los ejemplares, ¿no? Es muy importante en este caso recordar que los manejos para este tipo de ejemplares se hacen ya sea con guantes libres de talco, como los de nitrilo, o se puede usar el método de la mano desnuda, que siempre hay que lavarnos muy bien las manos, no usar cremas, jabones o algo que pueda causar irritación a los ejemplares. Y en general, una vez que acabamos el examen físico general, podemos realizar nuestras listas de problemas, todas las alteraciones que se encontraron desde la parte de la historia clínica, ¿no? Lo que nos comenta el propietario, las fallas que tienen ya sea en la alimentación o también en el ambiente y lo que encontramos en el examen físico general. La parte del problemas maestros, los cuales nos van a indicar los problemas principales que nos pueden dar la respuesta a por qué estamos teniendo las alteraciones de nuestro paciente. Generamos unas hipótesis diagnósticas de qué es lo más probable que está afectando a nuestro paciente con toda la información recabada y a partir de eso hacemos un plan terapéutico y un plan diagnóstico. De manera igual general, equipo básico que usamos en la consulta. Lo más importante que hay que tener es un kit de análisis de calidad del agua, ¿no? Ya sea para consultas que llegue el paciente al consultorio con nosotros o a las consultas a domicilio, que también es algo bastante común cuando tratamos con organismos acuáticos. La recomendación principal es usar equipos de colorimetría, ¿no? En los cuales revisamos justo la calidad del agua en los tubos de colores, no tanto las tiras reactivas. Lo ideal, esto se debe a que las tiras reactivas tienen mayor porcentaje de dar algunos resultados no tan fiables, pero al final si no se puede contar con un kit de análisis de agua de los más elaborados, bueno, esa es una herramienta que nos puede servir también a nosotros en la consulta. Material médico, jeringas, agujas, hisopos, laminillas, material de protección, no lo que usaríamos para cualquier otro ejemplar. Como mencionaba, guantes y talco, ¿no? No usar cremas, lociones, es muy importante esto al momento de manejar estos ejemplares. Tener cubetas, redes, recipientes de múltiples capacidades, ¿no? Dependiendo el tamaño del ejemplar, que puede ser tan pequeño como un pez beta, ¿no? O incluso nos pueden llegar
tortugas semiacuáticas, tortugas acuáticas que tienen un tamaño más considerable. Una báscula digital para los pacientes, sobre todo los más pequeños, un termómetro infrarrojo que también nos ayude, sobre todo para medir la temperatura del agua, que es para tener al menos un porcentaje o una idea de cómo se está manejando. Y algo importante, tener siempre a la mano medicamentos dentro de estos anestésicos, ¿no? El medicamento por excelencia, que es el MC222, que es muy difícil de conseguir en México, pero si no, tenemos otros medicamentos como isoflurano, propofol o incluso aceite de clavo que se pueden llegar a usar en consulta. Y los medicamentos que usamos también para tratamientos, pues hay que tener en cuenta los tipos de administración. Vamos a necesitar que sean disueltos en agua, vamos a mandar orales o vamos a usar inyectables. Y todos estos variarían dependiendo de cada caso y de cada paciente que estemos viendo y también de las capacidades que tenga el tutor de llevar a cabo los tratamientos en casa. Esta es una pequeña tabla que armé de algunos de los medicamentos más usados para sedación en organismos acuáticos. Por ejemplo, de los más comunes que he usado últimamente es la alfaxalona, que no se consigue en México hasta donde tengo entendido o hasta donde me quedé. Pero bueno, tenemos algunos otros como por ejemplo el isoflurano. El propofol se pueden llegar a utilizar de manera disuelta, ¿no? Si queremos usar algún medicamento que nos permita hacer algún tipo de manejo mayor, podemos usar la ketamina como agente para sedación e incluso para inmovilización, ¿no? El diazepam también es un preanestésico que podemos utilizar. Entonces tenemos una gran variedad de medicamentos que se han ido estudiando, entonces cada vez van saliendo más dosis, ¿no? Más rutas de administración. Como pueden ver, casi todos se pueden usar de manera disuelta en agua, lo cual nos da una fantástica forma de sedar a los pacientes, lo cual es algo muy importante porque a veces es la manera más segura de hacer un examen físico en estos ejemplares, ya que hay ejemplares que son muy delicados y que solo incluso con el estrés del manejo es suficiente para que puedan fallecer a media consulta o iniciando la consulta. Y es algo que siempre les menciono a los propietarios, ¿no? Que de por sí, si ya está padeciendo un proceso de enfermedad, ¿no? El estrés, ya sea, sobre todo si se mueve a un consultorio y luego tener que someterlo a un manejo físico, incluso para tomar algunas muestras, puede llegar a tener repercusiones en la salud del ejemplar. Entonces, parte del examen físico es qué es lo normal, que esa es la pregunta de todos los días. ¿Qué es lo que tiene que ser del día a día? Es algo que hay que preguntarnos, es algo que vamos adquiriendo con la experiencia, viendo pacientes, ¿no? Desde una tortuga de orejas rojas, ¿no? Un ajolote hay que conocer, ¿no? Ese es en caso es un ajolote leucístico, es completamente normal que se vea ligeramente rosa, ¿no? O el tipo de pez beta que estamos viendo por el tipo de aletas que tiene. No, todo esto es algo que tenemos que ir conociendo nosotros para poder ir determinando que no es normal en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, este es uno de los ejemplos. El ajolote de la derecha es un ajolote que si lo vemos a comparación del de la izquierda, no, ambos son leucísticos, pero vamos a ver una diferencia en la condición corporal, en la coloración, el tamaño de las branquias, ¿no? Las plumas prácticamente el de la derecha están casi reducidas, son mínimas, ¿no? Está bastante bajo de peso, vemos una irritación general en la piel, un eritema generalizado, ¿no? Entonces prácticamente eso nos habla que está pasando por una enfermedad, ¿no? Entonces, si vemos el de la izquierda, no nos ayuda más a comparar qué es lo que esperaríamos de un ajolote sano, que es de la misma coloración. También es importante, por ejemplo, en peces, no el pez de la imagen del medio, no tenemos ese aumento de volumen en el ojo, la exoftalmia, no la coloración de las aletas no se ve del todo bien. Sé que no es la mejor foto, pero quería presentar sobre todo la exoftalmia, ¿no?
La foto de la derecha también nos ayuda mucho a ver cómo es el ambiente de ese pez, ¿no? Esa es la cantidad de agua con la que ha vivido. No tiene ningún tipo de filtración, de manejo de temperatura. Todo esto, ¿no? También es información que nos va a ir ayudando. Muchas veces eh, es importante y también como tip, pidan fotos de el alimento, del acuario, todo con anticipación a la consulta en medida de lo posible para que también puedan ver con qué están trabajando y qué deficiencias tienen. Muchas veces los propietarios pueden que tengan algún tipo de filtro, pero no saben la capacidad, qué tipo de filtro es, ¿no? O tienen calentadores que no saben tampoco el tipo de calentador, si se puede regular o no. Entonces, todo eso también es muy importante al momento de generar un plan terapéutico para nuestros pacientes. Y también este caso, por ejemplo, una tortuga semiacuática, ¿no? Que es normal, que no es normal, ¿no? El aumento de volumen en el cuello resultó ser un absceso. Todo esto secundario a problemas de calidad del agua, un sustrato inadecuado, ¿no? Pero pues el punto es poder nosotros determinar, ¿no? De manera visual qué es lo no esperado, sobre todo en medicina, donde pues, bien sabemos que 2 más 2 no siempre es 4. Entonces es algo como bastante importante. Algunos otros ejemplos, espero que sí se puedan ver los videos. En la mano izquierda, ¿no? Prácticamente es una colección de peces y encontraron a uno de los peces dorados prácticamente flotando helado, sin poder nadar, ¿no? Los compañeros ya arrancaron parte de las aletas. En el siguiente video de la derecha, ¿no? Tiene un aumento de volumen justo en la porción ventral, ¿no? Desconocen cuándo salió, simplemente un día se dieron cuenta. Entonces son todas esas cosas que nos van ayudando para ir generando nuestros problemas. Este en particular es un caso que me tocó ver con el doctor Rodrigo Garcés. Es de un estanque de peces, prácticamente después de una mañana en época fría, encontraron varios de los peces flotando, muertos. No, al momento de empezar a revisarlos, ¿qué es lo que vemos? Este tipo de coloración en las branquias, hay branquias chocolatosas, que es como se les dice, justo es un proceso de intoxicación por nitritos, ¿no? Y al final, pues es parte de estar revisando los ejemplares, se van separando. En los casos que sea necesario, se aporta la oxigenación suplementaria, se puede aportar el azul de metileno, pero también hay que manejar el estanque, ¿no? También otros casos importantes, problemas de flotabilidad que son también muy comunes, relacionados en su mayoría a problemas de vejiga natatoria, ¿no? En estos casos son pacientes que pueden estar girados en 180 grados o pueden tener solo no lateralizado, ¿no? Cosas que quería ilustrar aquí. Tenemos un ejemplo de flotabilidad positiva, que es el pez dorado, ¿no? Prácticamente está en la superficie y como se puede ver en la foto más pequeña, ¿no? Ya empieza a tener lesiones de estar en contacto con el aire, ¿no? Al final va a deshidratar todo ese tejido, ese moco se pierde, queda expuesta la piel al aire, ¿no? Entonces se generan infecciones que va a complicar aún más el cuadro que ya presenta el paciente. Y el ejemplar de la derecha es un ejemplo de flotabilidad negativa, donde a pesar de que está completamente girado, pues es un pez que no puede flotar, que se mantiene en el fondo, ¿no? Entonces también son cosas que tenemos que tomar muy en cuenta al momento de hacer nuestros exámenes generales. Ese es otro caso también de un ajolote con flotabilidad positiva. Prácticamente lo encontraron así por la mañana. No, no puede nadar, no se puede desplazar, ¿no? Entonces, el video también nos ayuda a ver cómo se encuentra la pecera, que está conviviendo con peces que son de aguas tropicales, entonces nos hace pensar qué tipo de temperatura tiene, cómo están sus cuestiones de agua, ¿no? Todo eso son las preguntas que empiezan a salir y eso solo es del video que te mandan para la consulta o para preguntar si hay algo o si pueden ver a un paciente.
Un poco de qué podemos hacer ya en el consultorio, algunas tomas de muestras, sangre, muestras para citología como improntas o raspados, biopsias, ¿no? Incluso también para microbiología, ¿no? Esta imagen la puse en particular porque me gusta mucho cómo se ven los vasos sanguíneos en las branquias del ajolote, ¿no? Este es uno de los métodos en los que podemos colectar sangre de estos ejemplares, ¿no? Que es bastante bueno. Y pues prácticamente tenemos 6 puntos donde podemos obtener muestra. Entonces, es algo que si no lo han hecho, los animo a que lo intenten. No siempre es tan sencillo, pero sí es un buen sitio para una colección de muestra. No se recomienda que sea en tubos microtrainers heparinizados. También se puede tomar en microtrainers sin ningún tipo de anticoagulante. Y a veces, incluso si el tamaño de muestra es muy pequeño, podemos usar los capilares heparinizados, ¿no? Tal vez no podamos correr alguna química, por ejemplo, pero sí podemos realizar un frotis, ¿no? Que nos permita obtener tal vez un poco más de información de nuestros ejemplares, ¿no? En la primera imagen superior izquierda también es una colecta de sangre, ¿no? De las aletas, de las venas caudales del pez, que es de los sitios preferidos para hacer esto. En la imagen de en medio tenemos un pez beta que tiene una lesión, ¿no? Tenemos pérdida de escamas justo en la mitad del pez, se ve la coloración blanquecina. Este tipo de lesiones podemos tomar una impronta, un raspado, como se puede ver en la imagen superior derecha, ¿no? Para que podamos ver si tenemos alguna presencia de parásitos, si tenemos presencia de bacterias, ¿no? Todo esto pues son cosas que podemos realizar dentro del consultorio para poder tener una idea con qué estamos lidiando con nuestros ejemplares. ¿No? También tenemos lesiones, en este caso dermatológicas, como en el ajolote tenemos úlceras en la parte superior del cráneo, en el cual se pueden tomar improntas también, se puede hacer un hisopado. Algo que hay que tomar en cuenta es que al final vamos a tener microorganismos que son saprófitos. Entonces, un consejo es podemos hacer una limpieza previa con solución salina, tratar de por arrastre, ¿no? Limpiar lo más que se pueda el área y podemos realizar alguna toma de muestra, algún hisopado para un cultivo, ¿no? En la foto de la derecha eran 2 ejemplares de patos que nos llegaron porque se estaban descarapelando, creían que tenían sarna, ¿no? En este caso en particular tomamos muestras de las zonas y no recuerdo ahorita la especie, pero salieron positivos a dermatofitos. Al final la historia es que fueron un regalo y estaban en un cuarto con una tina de plástico que nunca lavaban, ¿no? Entonces prácticamente nadaban en sus heces, pero pues son cuestiones, ¿no? Que solo por ir preguntando la historia podemos pensar que puede estar afectando a nuestros pacientes. Algunos procesos diagnósticos ya más avanzados como imagenología, ¿no? Las radiografías, ultrasonidos, ¿no? Incluso imagenología avanzada se puede realizar, endoscopía, animales de alta estima, animales de colecciones de acuarios zoológicas, bueno, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas también se han realizado, ¿no? Algo que ya podemos realizar en clínica son estudios radiográficos, ¿no? En este caso era un pez también con problemas de flotabilidad y podemos ver que en la cámara secundaria de la vejiga natatoria tenemos cambios, ¿no? En la densidad del material que se encuentra dentro. Muchas veces es muy común ver infecciones, ¿no? Que producen algo similar a la pus, ¿no? En este caso, pues este contenido en este pez es lo que evita que pueda tener una flotabilidad normal, ¿no? Tenemos también este caso que lo vimos con la doctora Lorena, de un pez que llega con esta distensión celómica, parece prácticamente una piña de un pino, ¿no? Y al momento de tomar el estudio radiográfico, lo que vemos es la vejiga natatoria es muy reducida, ¿no? Y tenemos una distensión celómica
en el que no se pueden distinguir no ninguno de los órganos, y muchas veces este tipo de padecimientos ya están asociados ya sea a una enfermedad de riñón poliquístico, que desgraciadamente es bastante frecuente en peces dorados, ¿no? O a un problema de hidropesía, que también no está relacionada con un fallo en la función renal. Pero pues gracias a este tipo de herramientas podemos al menos obtener más información para avanzar en el diagnóstico de los pacientes. Nuestro paciente anterior, el ajolote con los problemas de flotabilidad, también tomamos estudios radiográficos, ¿no? La ventaja del agua es que no tenemos que sacar siempre a los ejemplares, no se pueden tomar los estudios radiográficos con los ejemplares dentro del agua, que eso es algo que nos facilita bastante el manejo. Y en este caso en particular podemos ver que está cursando con neumoceloma. Prácticamente todo el lado derecho es aire que está comprimiendo los órganos hacia el lado izquierdo, y podemos ver unas estructuras radiopacas que por el sustrato que maneja sospechamos de piedras, ¿no? Que pudo haber ingerido. Entonces tenemos como varias cuestiones que podemos ir abordando. Y pues también el ultrasonido es una herramienta que se puede usar. Muchas veces, pues sí, luchamos contra el estigma de son animales que no cuestan mucho dinero porque vamos a invertir dinero en estudios. A veces los hacemos más por interés académico, pero pues también son herramientas que tenemos a la mano en los consultorios, ¿no? Que nos permitan valorar ciertas cuestiones. Y bueno, también el agua es un excelente conductor, entonces ya sea en equipos que podamos usar el ultrasonido directamente en el agua, o como en la imagen de la izquierda, ¿no? El ejemplar está en una bolsa y afuera de la bolsa estamos realizando el ultrasonido, ¿no? Obviamente va a depender mucho el tamaño del ejemplar y qué tanto podamos distinguir, pero pues también son algunos de los manejos que podemos llegar a hacer. Y bueno, esta foto que me gusta bastante es de una endoscopía prácticamente de agallas en un pez globo. No es un animal que está sedado, se está haciendo una revisión para ver que no haya ectoparásitos, cómo se encuentran esas branquias. Y entonces también es algo, ¿no? que podemos realizar en algún punto, no si se cuenta con estos equipos. Y también tenemos los diagnósticos post-mortem que al final son de mucha utilidad, ¿no? Es importante llevar a nuestros pacientes que desgraciadamente no tienen una resolución favorable, ¿no? Y poder, junto con los propietarios, llegar a este punto de un diagnóstico, tanto para dar una respuesta con ellos como para poder conocer más de la patología de enfermedades. Tenemos las necropsias y tenemos también las partes de histopatología. De esta imagen anterior del ultrasonido en el pez dorado, ¿no? Lo que estaba lidiando este paciente es el riñón poliquístico. Se alcanza a ver un poquito en la imagen del ultrasonido, pero bueno, prácticamente el problema de flotabilidad no estaba relacionado a la vejiga natatoria, sino tenía el riñón exageradamente aumentado de tamaño por estos quistes, ¿no? Que le impedía su flotabilidad e incluso alimentarse. Desgraciadamente es una enfermedad que no tiene una cura, entonces en este caso la eutanasia del paciente fue la decisión más acertada. Y bueno, también este es el caso del mismo ajolote. En particular se hizo una descompresión del paciente, se inició con antibióticos, analgésicos, tratamos de usar antiflatulentos para reducir también el gas que se encontraba en el sistema digestivo. En menos de 8 horas se había vuelto a formar el neumoceloma. Entonces, en la plática con el propietario, la calidad de vida del ejemplar sin tener un diagnóstico certero no era la adecuada, y se decidió también por la eutanasia, ¿no? Mandamos el ejemplar para una necropsia para poder hacer histopatología. Esta hembra estaba grávida, no podemos ver ahí parte de los folículos. El hígado tenía algunas alteraciones macroscópicas,
Y en esta parte en particular, y gracias también al equipo de trabajo de Bajío, que es con quienes trabajamos este caso, ¿no? Pudimos realizar cultivos de hígado y encontramos que también el paciente estaba cursando con una hepatitis secundaria a Pseudomonas, ¿no? Entonces, que esto podría ser también causa de esta cantidad que teníamos excesiva de gas provocado por la infección. Entonces, a manera de conclusiones, puntos importantes o claves cuando tenemos este tipo de especies, bueno, la biología de la especie y los aspectos de la anatomofisiología son clave. Eh, Hay demasiadas especies, son demasiados ejemplares, pero al menos conocer los más comunes, qué se requiere desde cómo es su alimentación, cómo es el hábitat en los que tienen que estar, ¿no? Para poder corregir esos problemas de inicio. La calidad del agua va a ser la parte más importante cuando tratemos con ejemplares acuáticos. Si no tenemos un monitoreo de la calidad del agua, si no sabemos cómo está, entonces desde ahí ya tenemos mucho trabajo que hacer con los propietarios. La medicina preventiva, que incluye también la parte del monitoreo de la calidad del agua, es indispensable. El manejo de ejemplares es importante, no saber cómo manejarlos, saber qué hacer, qué no hacer, y también, pues como les comentaba, ¿no? Los riesgos que conlleva hacer este tipo de manejos y para hacer otros tipos de diagnósticos. Y bueno, como ya vieron, las pruebas diagnósticas que podemos hacer son las que hacemos para otros ejemplares, ya sea de fauna silvestre, perros y gatos, ¿no? Nos traen muchos retos, claro que sí, pero por eso es importante contar con equipos interdisciplinarios, ¿no? Siempre estén al contacto con un buen patólogo, al menos para las tomas de muestras. Eso me ha salvado muchas veces porque luego o no tienes una cantidad suficiente o necesitas decidir a dónde se va a ir el 0,2 mililitros de sangre que sacaste, para qué lo necesitas más. Entonces es algo bastante recomendado formar equipos de trabajo. Eh, no todos sabemos todo. Eso es algo que creo que sin duda tenemos que recordar. Entonces, busquen quién se le da más la medicina de peces o la medicina de ajolotes, a quien le gustan los peces de agua salada o los de agua dulce, porque todo eso pues son mundos diferentes dentro de este gran mundo que pues apenas estamos realmente desarrollando en México, la medicina de estos organismos. Y quería comentarles y dejarles esto de algunos sitios de recursos, ¿no? Son diversas asociaciones, hay unas mexicanas, ¿no? Como la SOMEMA, que es de mamíferos marinos, tenemos la Sociedad de Acuacultura, la de Ramos Branquios. Esto tiene muchísima gente que igual y algunos son veterinarios, pero también hay biólogos, ¿no? Tenemos químicos, hay un sinfín de profesiones que trabajamos en esta área que pueden ayudarles bastante. Hay asociaciones también mundiales en Estados Unidos. Eh, yo les invito a que las revisen. Hay algunas que incluso tienen costos para alumnos o incluso para países en vías de desarrollo que son bastante accesibles, que pueden encontrar bastante información y les puede ayudar mucho para continuar si es que este es el camino que desean tomar. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención y cualquier duda que tengan, con mucho gusto estoy para servirles.